Muy bien, continuamos ahora con nuestra siguiente exposición. El turno es del señor Cristian Cáceres, ingeniero industrial con 10 años de experiencia como consultor y profesional en sistemas de administración de tierras. Trabajó para el informe final de medio término para el Programa de Administración de Tierras de Honduras, que es el programa técnico nacional responsable de apoyar las principales reformas en el sistema de administración de tierras del país. Démosle un aplauso de bienvenida a nuestro expositor. Y no olviden que tienen el papelito para sus preguntas. No sale. No sale. La puedes poner acá. Sí, es para darle, si no se puede. Creo que no. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Superintendencia de Bienes Nacionales de Perú por la invitación, a todos los presentes, gracias por estar acá. Siempre este tipo de invitaciones yo las tomo porque igualmente lo más difícil que hemos encontrado cuando estamos en estos temas de tierras es el hablar del tema. Lo más difícil que he encontrado en todas mis experiencias, estuve en Haití, he estado trabajando en Canadá pues ya están desarrollados, pero igual se mantiene todo el grupo de personas o instituciones, es hablar del tema. Siempre, dentro de mi experiencia, lo más difícil fue esa. En Honduras, cuando comenzamos el proceso de la reforma, en el 2002, principal proceso de reforma, lo importante que presento acá, gracias a nuestro colega de Colombia que estuvo hablando de los temas internacionales, que hay tanto trabajo ya realizado por organismos internacionales como la Federación Internacional de Agrimensores, que está con sede en Francia, en París, ¿no? Hay tanto trabajo hecho, porque lo más difícil es cuando nos sentamos y decimos, bueno, pero ¿qué es un sistema de administración de tierras? Para mí lo que me hizo entrar en este proceso de estar en el tema de tierras, cuando comenzamos en el 2002, fue estar presente con la persona, el Poder Ejecutivo del Gobierno de Honduras, que estaba encaminando a iniciar el proceso. Y que él decía, y estaba con dos expertos, yo estaba pues comenzando este tema a los 25, 27 años, y estaba la experta del ministro y el nuevo experto que venía con la visión que se quería hacer la reforma del país en el tema de tierras, y le dice el ministro, bueno, explíquenme, ¿cuál es la visión? O sea, ¿cuál es hablábamos en ese momento del catastro. Y entonces una experta le decía, mire, señor ministro, el único catastro que existe es el fiscal. Bueno, estoy escuchando, decía yo en ese momento. Y luego viene el otro experto y le dice, no, señor ministro, nosotros tenemos que hacer el catastro jurídico, es el único catastro. Independientemente, el tema era que estamos hablando de diferentes términos y al final este diagrama que tengo acá es uno de los diagramas que habla de lo que debería ser un verdadero sistema de administración de tierras, el ideal que debería llegar a todos, porque como les digo, ¿qué vamos a analizar? Cuando me dicen a mí, bueno, usted viene como experto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero usted entiende lo que quiere que analicemos, cuáles son los componentes de un sistema de tierras, de catastro, qué es lo que tenemos que analizar, qué es lo que tenemos que nosotros buscar hacia dónde ir. Ese es el problema principal que he encontrado cuando estamos hablando con todos los expertos a nivel internacional, es ese. Entonces, este diagrama, desde el 2005, Steve Einmark, son personas que están en esta Federación Internacional de Agrimensores durante años promocionando, con Ian Williamson, otros expertos, incluso tenemos aquí a Daniel Robert, que ha trabajado en esta comisión de la Federación Internacional de Agrimensores, para promover estos modelos, que no es que vamos a agarrarlos y vamos a decir, este es el modelo, lo vamos a copiar. Obviamente lo que nos permite es tener objetivos claros hacia dónde vamos a ir y qué herramientas tenemos que utilizar para analizar estos sistemas. Porque igual, como le digo, desde el momento que alguien me dice, no, el único catastro es el fiscal, después de pasar por toda esta experiencia me di cuenta que simplemente era uno de los catastros que tenemos que desarrollar, el catastro fiscal, el jurídico y el del uso de la tierra, ¿no? Son los tres componentes principales que un catastro debe ser y por ende al final lo que buscamos es un catastro multifinalitario que nos permita, no tengo un apuntador, pero láser, me hubiera gustado mostrarles un poco, pero la unidad base de todo un sistema, la más pequeña, es la parcela. Comenzamos con la parcela y ahí vamos
enriqueciéndola de quién es el propietario, para quién es y cuál es el uso, cuál es el valor, porque sin esa información no podemos llegar más lejos y para poder seguir con las siguientes capas de información que vienen para hacer el ordenamiento territorial. Pero todo comienza que entonces el corazón de todo eso sí es el sistema catastro-registro, porque debe proporcionar información, como decía nuestra colega anterior, información de calidad, precisa, clara, transparente, que pueda ser integrada entre todos estos niveles de las instituciones para que tenga algo que sea, digamos, que sea con valor agregado, como decían varios colegas anteriores. Obviamente eso es que los decidores necesitan la buena información para poder planificar de la forma correcta y llegar a la gente que necesita que se les ayude en lo que es desarrollo económico, tierra, acceso a la tierra y todo lo que nosotros hemos estado hablando anteriormente. Entonces, tengo solo 30 minutos, así que voy a tratar de pasar un poco rápido a ciertas slides, pero me enfoco mucho en este modelo. No voy a poder detallarlo fácilmente porque, como digo, pongo un apuntador para decirles cuáles son los principales componentes que nos permite llegar a ese desarrollo sostenible, pero los principales, para en resumen, es eso: tener el control del uso de la tierra, el control de la parte de tenencia jurídica y obviamente la parte fiscal, y luego llegando al último cuadro que está a la derecha, que es para poder tener lo que es el desarrollo de la tierra para lo que sigue después, para cuál es las zonificaciones, restricciones de la tierra, todo lo que ocupamos nosotros, que tenemos que controlar para que realmente tengamos un proceso adecuado de la gestión, como lo decía anteriormente el consultor experto en temas internacionales que habló, que es un recurso escaso ahora. Entonces tenemos que potenciar ese uso de la mejor manera. Por eso lo tengo ahí, porque ese va a ser mi hilo conductor un poco de la presentación. Todos estos temas voy a tratar de desarrollarlos un poco, pero como digo, con los 30 minutos vamos a ver que podamos abarcar lo que podamos. Bueno, por lo tanto, entonces mantengan esta imagen un poco para que puedan ver por qué lo importante es tener una visión. Porque, bueno, un poco, aquí estamos, Honduras, pequeño país, 112.000 kilómetros cuadrados, tenemos acceso a los dos, al Atlántico y al Pacífico, aproximadamente una población de 8 millones de habitantes, es pequeño, pero igual con los mismos problemas que todos hablaron el día de hoy. Pobreza, conflictos de tierras bastante importantes, incluso hasta ahora se han hablado de unos que han hecho eco a nivel internacional, pero aún así se ha logrado con todo el proceso de reforma que se inició, como le digo, en 2002, mejorar estos procesos. Un dato interesante que tenemos acá, el último, que habla de más o menos 3 millones de parcelas que se habían identificado, que por cierto había sido, ese estudio había sido hecho por el Instituto de Libertad y Democracia, de aquí del Perú, ¿no?, que había sido por solicitud de la Comisión Hondureña de la empresa privada, porque la empresa privada estaba de hace muchos años, no tenía la capacidad de saber dónde invertir. Entonces querían saber, bueno, entonces, ¿cuál es el principal problema? Y habían encontrado que era el problema del acceso a la tierra. Muchos conflictos, muchas tierras invadidas, barrios y colonias en cascos urbanos que tenían 30 años de no ser regularizados. Entonces la gente y ellos, ¿cómo invertimos en estas zonas? ¿Cómo permitimos que esta gente acceda a los bancos? Pero no tienen ninguna garantía. Entonces hicieron el análisis y descubrieron que, bueno, que el problema era que teníamos un sistema de catastro-registro, un sistema de tenencia jurídico muy débil, muy lento, 1000 días para poder registrar una inscripción de una tierra. Entonces se imaginan los retrasos para poder la inversión tener un avance significativo. Por lo tanto, el ELGAF, como lo tocó el consultor de Colombia, fue una herramienta que se utilizó ahora para poder ver los avances que se hicieron a partir de 2002 hasta la fecha, o sea, que se hizo ese análisis en un momento oportuno. Entonces, importante es que sí son herramientas adecuadas, pienso yo, que nos permitió analizar a dónde estaba Honduras con toda esta nueva reforma. El proceso que lo pueden ver ahí, más o menos cómo se siguió, que él decía que tal vez el ELGAF era un poco corto, nosotros lo vimos, hablaban de 3 a 5 personas de expertos por cada uno de los paneles, que se hablaba resolución de conflictos, administración de tierras del Estado, el área forestal, la parte registral, la parte técnica, se revisaban todos estos campos de lo que yo les estoy mostrando, lo que era la primera imagen de lo que debe ser un proceso ideal de administración de tierras. Entonces, es un eje transversal que analiza todos estos componentes que permite saber cómo estamos con indicadores precisos. Lo que hicimos fue aumentar el número de personas para incluir presidentes de patronatos, al área académica,
todas las instituciones que eran responsables en el tema, los mayores rol que tenían en esos temas. Entonces, en vez de estar con 3, 5 participantes, lo que hicimos fue incluirlo hasta 12 o 15 personas, si fuera necesario, para poder abarcar y no contar, como decía el experto, con solo expertos, pero sin tener la opinión de los que están viviendo el día a día. Asociación de, digamos, lo que eran los abogados, notarios, las universidades que están participando en estos procesos. Entonces, esto nos ayudó a tener la información que estoy presentando hoy, fue basada mucho en lo que hizo el ELGAF, en el análisis del ELGAF. Un poco para mostrarles cómo se plantean los indicadores, se plantean ciertos indicadores y se van evaluando uno a uno, simplemente es para mostrarles que lo interesante, como decía él, es que como teníamos las personas, los patronatos, teníamos las personas del sector académico, era darle una evaluación de A a D quizás para responder esa pregunta, y encontramos que de repente una persona que estaba, digamos, el presidente del patronato tenía la información necesaria para cambiar la evaluación de ese indicador. Y entonces que sí, el ELGAF sí nos permitió tener una noción clara de la realidad de cómo está el tema en lo que es el tema de tierras, y logramos tener una validación adecuada de lo que está pasando actualmente, porque, como les digo, regresando siempre voy a repetir eso, el primer cuadro de lo que es el sistema ideal era de poder tener claridad de lo que estamos analizando en este proceso. Ya después de explicarles un poco lo que es el ELGAF, es para decirles eso, seguimos entonces teniendo una noción clara de objetivos, ¿qué estamos analizando? Primero, obviamente, hay que entender el contexto histórico, social y cultural de un sistema de gestión de tierras. ¿Por qué? Porque la relación de la tierra es como lo que decía el superintendente de Colombia, estamos hablando con seres humanos que están relacionados a la tierra. No podemos pensar que tenemos que hacer este modelo solo porque eso es lo que nos va a permitir llegar lejos. No, tenemos que entender con claridad cómo ha sido la relación del individuo, del ciudadano durante toda la historia, porque en realidad hay algo que tener claro sobre lo que es el catastro. El catastro nos permite identificar la realidad de lo que está en el terreno. El catastro no crea, no tenemos que ver lo que crea derechos, realmente es una herramienta para inventariar por la necesidad que estemos orientados, sea fiscal, jurídica, o como mencioné, para el uso. Entonces, podemos ver en esta cronología cómo fue avanzando lo que es la tenencia de la tierra en Honduras. A principios, obviamente, todo pertenecía a los pueblos originarios, luego cuando llegó la colonia, obviamente cuando decimos nosotros, fue la primera expropiación que existió en nuestro país y en todos los de América Latina cuando llegaron estas colonias, porque expropiaron a los dueños, y luego cuando pasamos a la independencia comenzaron a haber procesos de querer pues otorgar más la tenencia a nivel, digamos, sobre todo por ejemplo en 1870 fue cuando se declaró el Estado laico por medio de Constitución. Entonces se paró todo lo que es las tierras de la Iglesia, pasaron a tierras del Estado o tierras nacionales, y luego cuando la reforma agraria, bueno, en 1800 algo comenzó con las grandes concesiones a las bananeras y a las minerías, que eso fue lo que comenzó a crear las grandes concesiones de tierras, que podemos ver aquí en la cronología, y luego pasamos a la parte de la reforma agraria, que eso regresamos a crear minifundios, porque era otorgar tierra de tierras nacionales con vocación agrícola, entregársela a los campesinos de forma individual, familias o cooperativas, y luego todo eso fue pasando como todos los demás países poco a poco, pero el hito que tuvimos nosotros fue a partir de 2004, fue cuando se aprobó la ley de propiedad, que eso fue lo que vino realmente a cambiar la forma, nuestro sistema de tierras del país. Nuestro marco jurídico, las leyes primarias, obviamente la Constitución y los tratados internacionales, sobre todo el OIT lo menciono porque es el que se ha respetado sobre todo para poder mantener los derechos ancestrales de las tierras de los pueblos originarios en el país, y luego tenemos obviamente un código civil, pero la ley de propiedad que vino a Honduras a aprobarse en 2004 fue que cambió todo nuestro proceso, a pasarlo voy a pasar esta por tiempo, y por ejemplo, como hablamos, lo mismo de siempre, teníamos un montón de instituciones responsables en la parte agrícola, estaba el registro agrario, que era el Instituto Nacional Agrario, teníamos las municipalidades, que son las que titulan en tierras ejidales, tierras municipales, teníamos el Catastro Nacional, que había se creado en 1980, para hacer el registro del catastral, y luego teníamos también un instituto de forestal que mantenía lo que era, como se llama, otorgar el uso en áreas forestales, y
Y luego estaban los juzgados de la República que permitían por medio de algunos procesos judiciales otorgar tierra en tierras nacionales, dependiendo, ¿no? La ley de propiedad del país en Honduras en el 2004 lo que permite es crear el Instituto de la Propiedad, en el cual lo que están muchos hablando qué hacer con registro y catastro, lo que hicimos fue integrar el catastro nacional con el registro de bienes inmuebles del país, que estaba bajo el control del Poder Judicial, y con este Instituto de la Propiedad entonces lo que eliminamos es lo que él decía, ese divorcio que había entre la información geográfica del catastro con la parte registral. En esta nueva propiedad lo que creamos es entonces un sistema de registro y catastro que incluso también una de las grandes fuerzas que se dio con esta nueva ley de propiedad fue cambiar la forma de indexación de lo que era en el registro de la propiedad, que era un folio personal, que es otro gran problema que habíamos encontrado. La solución para nosotros fue la más ideal en ese momento, porque la forma que estaba indexando la información era por el nombre de la persona, y obviamente los grandes problemas que teníamos en Honduras es que cuando hacía la búsqueda de alguien, el tracto sucesivo, ver si esa persona, Juan Pérez, tenía una propiedad, pues se encontraba la propiedad, o cuántas propiedades tenía. Pero el gran problema es que estaba José Pérez, que también era dueño de la misma propiedad, pero como no podíamos cruzar esa información de alguna manera, obviamente nunca iba a permitir la forma de indexación encontrar estos conflictos que se encuentran siempre en nuestros registros de la propiedad y que abusan, o como decía nuestro colega de Colombia, o otras personas, al fraude fácilmente. Entonces la decisión en la nueva ley fue que hacer que en el nuevo registro de la propiedad del 2004 es lo que se registra es la matrícula del inmueble. Entonces pasamos de una indexación del nombre de la persona a una indexación de matrícula, que es lo que hace, que lo que se registra en la matrícula, entonces obviamente esa parcela tiene su clave catastral única, su matrícula única, que está ligado al derecho y a la persona. Entonces cuando hacemos la búsqueda de nuestro sistema de registro y catastro, encontramos fácilmente que esa parcela, cuáles han sido los propietarios o las transacciones que se han hecho sobre esa parcela. Eso ha permitido mucho a reducir esos problemas de fraude que hay en nuestros registros, y se le llamó el folio real. Y para eso, lo que logramos nosotros, se logró con todo esto es llegar a tener un sistema de registro y catastro numérico. Se fueron a ciertos registros modernizados, como les decimos, cuando ya está toda la información registral que estaba inscrita fue digitalizada, y no solamente digitalizar los libros que estaban en papel, sino que se hizo todo el análisis jurídico para hacer el tracto sucesivo, que lo que nosotros podíamos hacer entonces es el tracto sucesivo de la primera inmatriculación. Entonces fácilmente el notario desde su sitio internet puede ver el tracto sucesivo de una parcela, cuáles son las transacciones, cuáles son todas las notas marginales, todo eso está en el sistema que se llama Sistema Unificado de Registros. Otra ventaja que es bueno mencionar es que este sistema de unificado de registros que se llama SURE, no solamente es el registro de la propiedad inmueble, sino también tenemos el registro intelectual, el registro vehicular, porque entonces se concentraron todos estos registros para evitar tener de nuevo distintos registros que no se comunican y que se necesitan también por una cuestión de seguridad. Hay una nueva ley para saber lo que es el lavado de activos, entonces eso permite también fácilmente ver cuáles son sus bienes, sobre todo ahorita, por ejemplo, en este nuevo gobierno se han extraditado, hay que decirlo, es una lucha que tienen todos nuestros países, grandes personas que han estado ligados al narcotráfico y se han podido identificar por medio de estas nuevas soluciones cuáles son los bienes y hacer análisis realmente exhaustivos de quién está lavando activos, y lo que se ha logrado es extraditarlo a Estados Unidos por medio de mucha información que permitió judicializarlo rápidamente. Todo está en formatos digital, entonces lo que se logró es tener la realidad geográfica a la realidad física, con la realidad jurídica, que está integrada adecuadamente. O sea, lo que se valida es que toda la información que está en catastro corresponde a la información jurídica del registro de la propiedad. Eso permite, sobre todo los procesos de las transacciones, hacerlo en tiempos mucho más fáciles. Incluso los bancos están muy satisfechos de tener la oportunidad de poder tener la información para garantías bancarias. Eso es lo principal que tienen ellos. Es una herramienta que tienen los bancos, que tienen los notarios, que antes la primera posición que había eran los notarios porque pensaban que sería quitar
digamos, el control de cómo son los únicos que ponían el sello notariado para poder registrar una inscripción, también son los que ahora más lo están utilizando porque ya tienen, por volumen, están teniendo mayor, digamos, oferta de lo que poder llevar a la oferta, tener mejores, como se llama, accesos a poder ofrecer mejores servicios. Continuando, lo que encontramos es, así, toda esta información está digital, en tiempo real. Algo importante que hicieron, no sé si todo depende de las necesidades de cada país. Las coordenadas geográficas tienen un valor jurídico, algo que todavía muchos no están claros en si es algo mejor, porque en el caso de Quebec, que va a explicar Daniel, por ejemplo, no tiene un valor jurídico, pero lo que se quería era mantener la precisión, porque nosotros lastimosamente comenzar un catastro, registro de este nivel, tenían la principal miedo que había era de perder esa precisión que se estaba logrando, porque estos catastros tienen que estar, hay manuales, hay estándares de cómo se debe hacer este catastro, se está buscando tener técnicos certificados que sean los únicos que levanten la información catastral, porque antes podía ser un ingeniero civil, un topógrafo o alguien que pudiera hacer un predio y un croquis, porque lo que se registraba era realmente el acto jurídico y no la información catastral, era un plano lo que se registraba. Datos como lo que hablamos con el primer imagen que les presentaba, indicadores. Es importante tener indicadores como todo para poder saber cómo vamos, si estamos avanzando en los objetivos que están planteados. El tiempo promedio, estos los que tenemos aquí son ejemplos de los registros modernizados, algunos, estamos hablando de 7 registros, tenemos el de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son la capital Tegucigalpa y la ciudad de San Pedro Sula, una de las ciudades más grandes del país, y otros, y aquí están un poco los promedios de cuántos días se toma para registrar una transacción, por ejemplo, los tiempos que toma registrar una transacción, pasar de 1000 días a pasar a 11, a 22, la media por estos registros modernizados estamos a 15, realmente es un gran logro, es algo que sí se ve, el esfuerzo valió la pena, porque también la gente ahora tomaba 1000 días, ahora están contentos, se enojan porque están tardando 20 días, pero para nosotros sí realmente es un gran avance. ¿Pero por qué? Hay indicadores, ellos saben que se les dice que el promedio debe ser no más de 2 semanas, entonces están exigiendo que se cumpla sus 2 semanas, un notario sabe y va a llegar a exigirles que se entregue la información porque hay controles con respecto también a que no pasen más de 15, 20 días una transacción y la gente puede seguir en tiempo real. No tengo yo acceso al sistema, pero si lo tuviera, accedo. La persona cuando hace su solicitud recibe un número por la hora, fecha de inscripción, y con eso puede irse a su casa y ver a dónde está su proceso. Incluso tiene el seguimiento de quién tiene el proceso, en qué momento el registrador lo inscribió o en qué unidad está del Instituto de la Propiedad para que sea registrada su transacción. Otro indicador importante, que tenemos, que lo que nos permite tener nuestro sistema de catastro y registro es poder llevar cuántas transacciones o a qué corresponde, hipoteca, venta o liberación de gravamen. Toda esa información de los registros modernizados se pueden llevar un control exacto de lo que está pasando en cada uno de los registros. Luego tenemos lo que hablamos, otro indicador importante, ¿cuál es el coste de transacción? Podemos ver que en algunos lados está 43, 19, 24, pero el costo que teníamos inicial cuando se hizo el análisis por el Instituto de Libertad y Democracia era de aproximadamente $1,000 a $1,200. Bajar a 31.55 sí es un gran logro, y entonces está medible. La idea es poder bajar a los costos estándares, que era de $7 por transacción, pero los objetivos están claros que se tienen que llegar de 31 a 7. Saben dónde tienen que trabajar para poder lograr esos objetivos. Otro dato importante es que todos estos registros modernizados deben ser autosostenibles. Todos los costos, o digamos, los ingresos financieros deben de venir de las transacciones. El porcentaje promedio de 88% de los registros modernizados que se autofinancian o con todos los servicios registrales que ofrecen. Este 88% promedio ya se le quitó el 25% que se le pasa al Estado digamos que tiene que retribuir al Estado, a la Tesorería Nacional, esos ingresos, o sea que en cálculos el 100% están cubiertos. Son cosas que tienen que mejorarse, pero antes no sabían cuánto se gastaba, cuánto se generaba, y ahora sí son autosostenibles financieramente, que es algo importante. Principales avances que han tenido que se ha logrado,
De los 24 registros a nivel nacional están 16 que ya están modernizados, que significa que toda la información está digitalizada, toda la información, el tracto sucesivo de cada uno de estos inmuebles tienen su tracto sucesivo y está en formato digital y se puede ver uno al abrir cada uno de los documentos públicos o los primeros documentos privados que ingresaron. Tenemos 900 usuarios activos, quiere decir que hay una gran cantidad de personas que están certificadas para poder ser usuarios del Sistema Unificado de Registros, 239 parcelas que están dentro de lo que se llama la información catastral, que están catastradas. Tenemos 5.2 millones de imágenes de libros escaneados, como le digo, que están ya con sus tractos sucesivos, 250.000 transacciones anuales, 1.8 millones de consultas que porque se monitorean a nivel diariamente, y lo que genera todo esto en lo que es el registro son 29 millones de dólares anualmente. O sea, hasta es algo que antes nadie sabía, todo quedaba en el Poder Judicial, estos ingresos, y se financiaban la institución y nunca regresaban al ente que está rectorando lo que es los registros. Otro dato importante que quería mostrarles la parte catastral. Hay 1.188 millones de predios que han sido ingresados al sistema de registro. Antes de 2004 no teníamos idea de lo que estaba catastrado. Lo que sabíamos que los municipios eran los que tenían sus catastros, 298 municipios, 228 catastros. Catastro Nacional lo único que hacía era ayudar a validar límites administrativos, ayudar a las municipalidades a formación, pero ahora la información catastral la tiene el Instituto de la Propiedad. Entonces, lo que se está haciendo ahorita actualmente es homologando la información del Catastro Nacional con los municipios, porque la siguiente etapa, como les decía, el componente de tenencia de la tierra se está logrando decir a una eficiencia adecuada. La parte fiscal la maneja la municipalidad, pero no se ha logrado como se quiere llegar a ese alcance. Pero lo que se busca es poder homologar estos catastros municipales y los que ya no están como centros asociados todavía, pero sí en ciertos municipios en los que se ha homologado la información del Instituto de la Propiedad o el Catastro Nacional es la misma información que está en el catastro municipal. ¿Qué significa eso? Cuando venga la persona a pagar sus tributos cada año, la información se está actualizando. El peligro que tiene de hacer estos grandes esfuerzos de catastrar la información, de registrar la información, es la falta de actualización. Si no actualizamos la información como se debe, todo el esfuerzo se está perdiendo. Nosotros comenzamos con un proyecto piloto en el departamento de Comayagua, un departamento central verde, que ahí se mira que está completamente catastrado al 100%, porque la idea era hacer un catastro, un barrido total. Esa era la idea que se tenía en el momento, pero un costo muy alto de hacerlo. Lo que hablaban muchos, ¿qué tipo de catastro hacemos? Lo que nos dimos cuenta es que no podemos hacer un barrido nacional. Es muy caro, es muy alto, es costoso, es agotador, para que después, si en ese municipio o municipios que están dentro de ese barrido no tengan la capacidad de actualizarlo, no tengan la capacidad de seguir adelante con el proceso, se perdió todo el esfuerzo. La información, como decía nuestra colega de México, si no está actualizada o no es información buena, de nada sirve después. Por lo tanto, lo que se entendió después que se va a hacer mejor un catastro a la demanda. Lo que tenemos en Honduras es un T de desarrollo. Si pueden ver la parte superior, en lo que es como el Mar Caribe, es una T de desarrollo productivo del país. Está el norte del país, todo lo que es el color verde que tenemos a la izquierda, el amarillo central, y luego se ve hasta el centro, hasta el Pacífico. Ahí es donde se está desarrollando el país, entonces ahí sí se están invirtiendo para hacer el catastro nacional que esté levantando en las zonas de desarrollo económico más importantes, y sobre todo porque el gobierno actual está queriendo hacer zonas de desarrollo económicos para que vengan a invertir y se crean zonas como Hong Kong o que se hicieron en Hong Kong o Singapur, y sobre todo quieren tener la información de tierras nacionales que estén disponibles para estos proyectos. Vamos a avanzar. Pregunta a la gente que maneja el tiempo. Ahora veo que está 1 minuto. Es lo que me está restando nada más, ¿verdad? Poco. Ok, gracias. Bueno, sigamos entonces rápido para avanzar. Un tema importante fue la expropiación. Al tener información catastral precisa, clara, de las zonas, habían, como le decía, más de 300 barrios o colonias
que vivían durante 30, 40 años sin un título de propiedad, pagando un tributo a un patronato y el patronato pagando tributo a un pretendiente propietario. Las casas obviamente de madera, ninguna inversión del Estado, nadie quería invertir ahí. Este proceso de la ley de expropiación forzosa por necesidad pública logró regularizar más de 224 colonias, en las cuales se entregaron más de 100.000 predios. 5 o 6 años después fuimos a hacer una consulta para ver estas zonas expropiadas. Era increíble ver casas de 2 pisos, drenajes, toda la parte de sanidad, o sea, todas esas cosas, colegios, techos de cemento, de concreto, habían pulperías. Lo que se logró, el éxito de eso fue que la participación de la banca privada. La banca privada lo que hizo fue tomar el valor del justiprecio que se les daba que se les pagó a los propietarios, que se reconoció su derecho, y las nuevas personas que vivían ahí, que se les entregó sus títulos, no se les entregaba el título. Los bancos mantenían la deuda y una vez que la persona pudiera pagar su título, digamos al final lo que costaba su justo precio, entonces se le entregaba el título. Lo que el banco nos decía es, ahora lo que tengo son clientes, y esos clientes que estamos hablando que eran aproximadamente 13.000, se había hecho el cálculo incluso en el Instituto de Libertad y Democracia, había calculado que ese costo marginal de esas tierras marginales eran 13.000 millones de dólares, que era de capital muerto. Y los bancos nos decían, es increíble cómo esta gente, que seguro pagaba intereses más altos a usureros, con nosotros lo que quieren es tener una cuenta de banco y nosotros ahora les prestamos porque tiene una garantía, que es el título, que lo tenemos incluso nosotros, y que usted está un catastro preciso, validado, con el registro y todo. Es increíble cómo movió la economía. Eso está, o sea, hay ejemplos que me gustaría hablar más claro de eso, pero por el tiempo no podemos. Algunas restricciones, obviamente, que existen en nuestro país, extranjeros no pueden tener en límites fronterizos, en las playas, aunque ahorita con la sede económica de desarrollo se está permitiendo que estas inversiones puedan tener estos derechos de propiedad. Está todavía un proceso de análisis, está en proceso de estudio, pero sí se está buscando que la inversión pueda tener estos derechos, porque lo contrario no pueden invertir en estas zonas principales como el Caribe, que tenemos 500 kilómetros de playa limítrofe en el Caribe. En áreas forestales hay un gran control ahora en los parques, las áreas de núcleo. No se puede obviamente tener propiedad, el derecho a la tierra, pero sí se puede hacer, como dicen, planes de manejo forestales que se otorga por el Instituto de la Conservación Forestal. Y aquí les quise presentar un poco de los análisis que hemos hecho, la tipología de la tierra, qué tipo de tenencia existe, y en la parte donde dice superposición con otras formas de tenencia y todo lo que se hizo en este ejercicio, es de poder ver cuál es la superposición en todas las instituciones que tenemos. ¿Para qué? Para que se sentaran estas instituciones y poder saber cómo buscar soluciones para resolver los problemas a los que están en los conflictos de tierras o la titulación, y eso nos permitió ver todos estos casos de ver cómo el Instituto de la Conservación Forestal, municipalidades, Instituto Nacional Agrario, poder regularizar la tierra de la mejor manera. Voy a pasar esto porque el tiempo ya creo que se me agotó, me voy a pasar tal vez 2 minutos o 3. Podrán verlo usted en la presentación un poco lo que estamos explicando. Y para terminar, vamos a avanzar. Un poco en las tierras del Estado, hay datos también que pueden ver usted observar que de los análisis que hicimos. Estos son los indicadores del ELGAF que permite evaluar más o menos estas evaluaciones, cómo se encuentra con respecto a ciertos temas del indicador. Pueden ver y comparar un poco los resultados que tenemos. Hay una institución, no hay un instituto como la Superintendencia de Bienes del Estado en Honduras. El Instituto de la Propiedad de Honduras lo que hace es, cuando se hicieron estos barrios catastrales o cuando hay catastro en un municipio que se está homologando, todo lo que significan predios, parques, carreteras, todo lo que es las aguas, todo esto, se hace el catastro, se levanta, se le da una matrícula y se registra en el Instituto de la Propiedad. El Instituto de la Propiedad hace todo eso. Esas son las facultades que tiene. Esa es la ventaja de tener un registro y catastro unificados. No necesitamos ir a ponernos de acuerdo con alguien. Lo que se hace es, si es del Estado, se levanta información privada, se levanta información pública, se titula lo que es público y se permite titular lo que es privado. Esa es la ventaja de tener un instituto, pero sí existe la Dirección General de Bienes Nacionales, que está escrita en el Ministerio de Finanzas, que lo que hace es la custodia de la información de todos estos predios del Estado. Totalmente distinto a lo que hemos estado escuchando con Colombia, México y Perú. Vamos a avanzar.
Y más que todo, llegar a las conclusiones, porque ya creo que sí se me acabó el tiempo, ¿no? Bueno, y lo principal es lo que es eso. Se reconoce la tenencia de la tierra, la nueva ley de propiedad permite, hay unos datos importantes que se ha titulado las áreas indígenas del país, en lo que es la parte de la inclusión de los derechos de la mujer. En áreas urbanas hay un 40% que se ha titulado a favor de la mujer y en áreas rurales un 25%. Se llevan, que son indicadores, como digo, que se están llevando a cabo, que se están llevando adelante. Un dato importante que yo he encontrado, pues, como les digo, no le tengan miedo a lo que van a hacer. Eso fue lo que traigo este caso, porque la persona que va a la visión en Honduras para hacer todo esto, el arquitecto Henry Merrien, él estaba claro en su visión, y el presidente estaba claro y lo apoyó. El problema nuestro no es un problema técnico, ¿no? Lo que es catastro y registro. El problema es responder a la parte institucional, el marco jurídico, que permita hacer lo que se tiene que hacer para poder encontrar las soluciones. Ponerse de acuerdo es difícil, pero lo importante es tener esa visión clara. Por eso cuando les digo, vean aquel modelo que presenté en la primera imagen, que es un sistema de tierras, es para que estén claros hacia dónde van a ir, pero tengan claro las instituciones que sí no están trabajando conjuntamente para lograr estos éxitos para Honduras. Nosotros somos un caso de éxito, que el Banco Mundial lo presenta mucho y otras entidades. Es un pequeño país, pero que nosotros nos ha hecho un gran cambio para la inversión, la gestión del territorio. Ahora espero que, como le digo, en el modelo principal podemos decir que estamos controlando lo que se llama el componente de la tenencia de la tierra. Faltaría llegar a la parte de la parte fiscal y unificado a lo que está el Catastro Nacional. Se está homologando la información, pero una vez que lleguemos a eso, vamos a tener un desarrollo sostenible que se debe buscar, porque estamos comenzando a tener planes de ordenamiento territorial que se están haciendo, pero falta mucho, obviamente. Estamos a un 50% quizás de lo que es la regulación de la tierra o catastral el país, pero pasamos de un 15 o 20% a un 50%, sí son grandes avances. Muchas gracias, espero no haya sido muy rápido, pero el tiempo era limitado, así que muchas gracias por todo. No, quería agradecerle a Cristian su participación en el evento de hoy. Es un tema de karma, creo, el que me toca andar cortando a la gente y andar ajustando los tiempos, pero bueno, realmente es súper interesante todo lo que hemos venido escuchando, porque aunque uno no sea un experto, ustedes son un público especializado, pero desde el punto de vista de cualquiera de nosotros, entender cómo los modelos se van yuxtaponiendo, ¿no? Y cómo hay realidades parecidas, somos países diferentes, pero definitivamente hay problemáticas en las que podemos coincidir, y me parece que eso ha sido lo más valioso de lo que va del evento, y seguramente vamos a seguir aprendiendo en lo que nos queda todavía un bloque más. Quisiera invitar al superintendente, por favor, para el obsequio, porque no por falta de tiempo lo vamos a dejar al invitado sin su presente ni sin su foto oficial, que no se vale. A ver, Cristian, por la visión integral que nos has dado, creo que nos amplías también nuestra visión. Así que muy agradecido, y este presente de la Superintendencia Nacional es en agradecimiento a tus tiempos y a tus aportes a esta conferencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienen que tomar una foto? Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, y bueno, tenemos 15 minutos para un coffee break, es el último receso y continuamos con la última ponencia de la jornada. Gracias.